Muy buenas noches. Vamos a eh, ver el tema del día de hoy de la adopción en la antigua Roma. Ya en estudios anteriores hemos manifestado que a la familia romana, como forma de entrar a la misma, se tenía en principio una forma de ingresar por o mediante un medio natural o por el derecho, el llamado aut natura aut iuris. Se ingresa natura por haber sido engendrado en o dentro de la Justae Nuptiae, es decir, dentro de la solemnidad del matrimonio. Entonces, se ingresa a la familia por natura, por haber sido engendrado dentro de la Justae Nuptiae, del pater, o de cualquiera de los fili, dependientes de este mismo, dependiente del pater, por supuesto. Y se ingresa iures por medio de la adopción, la abrogación, la legitimación y todos los convenios in manu. Repetimos entonces, dentro de las formas de ingresar a la familia en la época romana, se entraba por medio natural o por medio del derecho. En latín, en las distintas bibliografías van a encontrar aut natura y aut iuris, es decir, de forma natural, aut natura, y aut iure, de forma jurídica o de derecho. Entonces se ingresa natura, de forma natural, a la familia en la antigua Roma por haber sido engendrado en Justae Nuptiae, del pater o de cualquiera de los filis dependientes de aquel. Hablando en español, se ingresa por medio natural a la familia en Roma por haber sido engendrado dentro del matrimonio del pater, por supuesto, del pater family, o por haber sido engendrado dentro del matrimonio de cualquiera de los hijos dependientes del pater family. Esa es una de las formas de ingresar a la familia en Roma por medio del método natural. Y por medio del derecho, cuando se ve en la bibliografía in iure, se ingresa a través de la institución de la adopción o por medio de la abrogación, la legitimación y el convenio in manu. De manera tal que entonces la adopción es una institución que tiene por objeto hacer egresar a un alieni iuris de una familia y hacerlo ingresar a la familia del adoptante, quien adquiere, por supuesto, la patria potestad por un procedimiento organizado debidamente por la ley en la antigua Roma. Entonces, una vez definido estas dos formas o medios de ingresar a la familia en Roma por vía natural y por vía de derecho, y una vez definida la institución de la adopción, que no es otra hacer egresar a un alieni iuris de una familia de origen, hacerlo egresar y
posteriormente, a través de los procedimientos establecidos, hacerlo ingresar a la familia del adoptante, quien adquiere la patria potestad del mismo por los procedimientos establecidos debidamente por la ley. Establecido entonces las dos formas de ingreso a la familia y teniendo perfectamente definida la adopción, pasemos entonces a los fines que persigue la adopción o que perseguía la adopción en la antigua Roma. Dentro de los fines que perseguía la adopción en la antigua Roma vamos a tener, número uno, suplir la naturaleza para un hombre que no ha tenido hijos, procurándose así un heredero de su nomen gentilín. O, si lo queremos decir en español, en perfecto español, para conservar por medio de ese heredero su apellido, es decir, para conservar sus bienes y de su sacra privada. Entonces, uno de los principales fines, uno de los fines que persigue la adopción es suplir la naturaleza para un hombre que no ha tenido hijos, procurándose así herederos para conservar su apellido y sus bienes a través de su sacra privada. Segundo, fines de la adopción. Estamos hablando de los fines de la adopción. Permitir a un ascendiente, el padre, adquirir la patria potestad sobre un descendiente, su hijo, que no le estaba sometido cuando esa patria potestad la ejercía, por ejemplo, el abuelo de este mismo. Segundo fin de la patria potestad. Permitir que un ascendiente, el padre, adquiriera la patria potestad sobre un descendiente, su hijo, que no les estaba sometido cuando esa patria potestad la ejercía el abuelo del mismo. Tercer fin de la adopción que podemos señalar en esta clase de hoy. Tercero, permitir a un ascendiente, por ejemplo, el abuelo, adquirir la patria potestad sobre un descendiente, su nieto, que no le estaba sometido cuando esa patria potestad la ejercía el padre emancipado. Cuarto fin de la adopción. Realizar un fin político, es decir, hacer adquirir el derecho de la ciudad a un latino. Transformar un plebeyo en patricio. O dar un sucesor al príncipe. Cuarto fin de la adopción en la antigua Roma. Realizar un fin político. Hacer adquirir el derecho de ciudad, es decir, la ciudadanía a un latino. Transformar a un plebeyo en patricio. O dar un sucesor al príncipe. Cuarto fin, entonces, concluido los fines de la adopción. Ahora bien, dentro de la adopción vamos a tener diferentes especies y también enumeremos las mismas para identificarlas. Diferentes especies de adopción. Número 1,
La adopción testamentaria. Segunda especie de adopción o tipo de adopción según la bibliografía que consulten. La adopción propiamente dicha. Y como tercera especie de la adopción vamos a tener la adrogación. Entonces, cuando nos hablen de las diferentes especies de adopción, vamos a tener la adopción testamentaria, la adopción propiamente dicha y la adrogación. En ese sentido, la adopción es menos antigua que la propia adrogación y es un acto de menor gravedad que no exigía las formalidades de la adrogación. Se aplica tanto entonces para las hijas como para los hijos. Por tanto, para el adoptante, a diferencia de lo expuesto en las finalidades, es más bien un modo de asegurarse a un heredero que el de perpetuar el nombre, ya que en la adopción de una hija esto no era posible. Entonces, la adopción testamentaria la hacía una persona a punto de morir en su testamento, hecho ante, por supuesto, los comicios por curias, producía los efectos después de la muerte del adoptante. Por tanto, a diferencia de otra forma de adopción, no va a implicar la adquisición de la patria potestad. Por lo demás, produce los mismos efectos que la adopción ordinaria. Entonces, la adopción propiamente dicha, si queremos definirla, para esta adopción se requieren dos actividades diferentes. Número 1, extinguir la patria potestad de aquel que daba al hijo en adopción. Para ello, el padre procedía como si fuera a emanciparlo. Vendía a su hijo al adoptante por 3 veces consecutivas. Después de las 2 primeras, el adoptante libertaba al hijo. Después de la tercera venta, entonces el adoptante lo revendía a su pater familia. Pero, a diferencia de la emancipación, el pater no lo libertaba. Para una hija o un nieto bastaba tan solo una sola venta. Segunda actividad que se tenía que dar para completarse la adopción propiamente dicha: hacer nacer la patria potestad. Si en la primera la actividad era o consistía en extinguir la patria potestad, en la segunda va a consistir la actividad en hacer nacer la patria potestad. Hacer nacer la patria potestad en el padre adoptivo. Entonces, para ello, el pater iba con el adoptante ante el pretor. El adoptante reclamaba el hijo como suyo y no era contradecido. El pretor declaraba entonces que verdaderamente el adoptante tenía la patria potestad sobre el hijo. Ahora bien, bajo Justiniano bastaba una simple declaración ante el magistrado, hecha por el adoptante y por el pater familia. ¿Cuáles eran las condiciones que se requerían en cuanto o bajo Justiniano? Era necesario que el adoptante
tuviera actitud para adquirir la patria potestad, es decir, que fuese varón y que también, aparte de ser varón, fuese ciudadano romano. Se requería también que el adoptante tuviera mayor de edad que el adoptado, de manera que sea verosímil la paternidad. Fijó entonces, bajo Justiniano, la diferencia de edad entre el adoptante y el adoptado en 18 años de diferencia. Para la adopción no se requiere el consentimiento del adoptado, ya que era un acuerdo de dos voluntades solamente. Pero a partir de Justiniano se exige la no oposición del adoptado. Entonces, si se adopta a alguien como nieto, dándolo a un hijo como hijo, se requiere la adhesión de este último, ya que no se puede tener un heredero de sí mismo sin su voluntad. Veamos entonces algunos aspectos que hay que tomar en cuenta en cuanto a la adopción. Antes de Justiniano, al pasar el adoptado de la familia a que pertenecía a la familia del adoptante, pierde totalmente el vínculo agnático con aquella. Repito, antes de Justiniano, al pasar el adoptado a la familia a que pertenecía a la familia del adoptante, pierde totalmente el vínculo agnático con aquella y pierde, por tanto, todo el derecho de sucesión para adquirir este derecho en la nueva, con el peligro de que si era emancipado, perdía también este derecho en la sucesión de su padre adoptivo sin remedio posible. Si el adoptado estaba casado y tenía esposa in manu e hijos, la adopción producía efectos en él solamente, ya que su mujer e hijos continuaban bajo la potestad o en la domus de su anterior pater familiae. Eso en cuanto, estos aspectos en cuanto a antes de la llegada de Justiniano. Después de Justiniano, para evitar el inconveniente anterior, Justiniano distinguió dos tipos de adopciones: la hecha por un non extraneus, un ascendiente, en cuyo caso la adopción era plena y el hijo emancipado por el adoptante vendría de todos modos a su sucesión como cognado. La adopción por un extraneus, llamada la adoptium minus plena, o la adopción menos plena, ya que el adoptante no es un ascendiente, es en cuyo caso no se hace adquirir la patria potestad por el adoptante, ella quedaba en su familia original, y la adopción solo hace adquirir derechos sucesorales en la familia adoptiva. Ahora bien, eso en cuanto a los efectos de la adopción antes de Justiniano y después de Justiniano. Quedado claro ese punto, pasemos a la abrogación.
La drogación es la adopción que afecta a un sui juris y estuvo sometida a 3 formas diferentes y sucesivas. Se llamaba adrogatio porque era objeto de rogatio, es decir, interrogación. Antes de los comicios por curia, sometida a una encuesta que hacía el Colegio de Pontífices, y si era favorable se reunían los comicios. El gran pontífice pregunta al adrogante si quería adrogar. El adrogado si quería hacerlo. Y a los comicios si autorizaba la adrogación. Se requería entonces una ley en virtud de la pérdida de un apellido nomen y de una sacra privada. En ese sentido, en la segunda fase, el procedimiento continuaba con 30 lictores. En vez de reunirse los comicios por curias, se efectuó ante 30 lictores que sustituyen a las 30 curias. Es una especie de simulacro de votación. Y por rescripto imperial, se requiere un rescripto imperial a partir del dominio de Diocleciano. Ahora bien, ¿cuáles eran las condiciones requeridas para la adrogación? Al igual que en la adopción, se requiere la aptitud para adquirir la patria potestad en el adrogante. En la adrogación, a diferencia de la adopción, se necesita el acuerdo de voluntad entre el adrogante y el adrogado. Ahí tienen una de las diferencias entre la adopción y la adrogación. El adrogante además debe tener por lo menos, o debía tener por lo menos 60 años de edad, que eran lo que los romanos consideraban como el límite para la búsqueda de la paternidad natural. No tener hijos era otro requisito, ni legítimos ni adoptivos, ya que se alteraría el derecho sucesoral. Solo se acepta un adrogado y no ser este más rico que el adrogante. En cuanto a la adrogación de mujeres y de impúberes, estuvo prohibida hasta el levantamiento de esta prohibición efectuado por Diocleciano y Antonino el Piadoso, respectivamente. Ahora bien, ¿qué efectos producía la adrogación? Primeramente, la adrogación hace sufrir una capitis diminutio mínima al adrogado, por supuesto, ya que pierde su estatus familiar y de sui juris, pasa a ser a una condición de alieni juris. Los bienes que posee el adrogado pasan inmediatamente a manos de ¿quién? A manos del adrogante, quien los adquiere a título universal, pero no adquiere las deudas. Lo que dio motivo entonces para que el pretor admitiera la acción de peculio, o la acción del peculio, y la in integrum restitutio, para considerar no sucedida la adrogación y actuar entonces contra el adrogado. Si el
adrogado estaba casado y tenía bajo potestad a su mujer y a sus hijos, todos pasaban a la patria potestad del adrogante. Todos. Aprobada la adrogación, tiene lugar la detestatius sagrarum, que consistía en el abandono de los ritos del culto familiar hecha por el adrogado, cuya familia se insume en el culto privado, ahora nuevo, del adrogante. Esto en cuanto a los efectos que producía la adrogación. Ahora definamos la legitimación. La legitimación, como concepto, podemos decir que era una institución que tenía por objeto convertir a un hijo ilegítimo en legítimo. Es decir, hacer caer a los hijos naturales bajo la patria potestad de un pater familiae. Esta institución aparece, por supuesto, tardíamente dentro del Bajo Imperio y constaba, por supuesto, o se estableció, por supuesto, una serie de procedimientos a la misma. Entonces, dentro de los procedimientos de la legitimación, vamos a tener, dentro de los mismos procedimientos, el matrimonio subsecuente, los rescriptos imperial, la oblación a la curia y otras legitimaciones. Ahora bien, desarrollemos mínimamente cada uno de estos procedimientos para que quede perfectamente claro cada uno de ellos. ¿En qué consistía el matrimonio subsecuente? Insisto, estamos en este momento en los procedimientos de legitimación. ¿Y qué es la legitimación? Es el procedimiento que consistía en convertir al hijo ilegítimo o al hijo natural en un hijo legítimo. Entonces, dentro del matrimonio subsecuente, la legitimación por subsiguiente matrimonio fue incorporada al derecho privado, por supuesto, romano, como medida transitoria por Constantino. Anastasio la hizo un procedimiento permanente y normal, abolida por el emperador Justino y puesta en vigor nuevamente por Justiniano, con ciertas condiciones. La primera condición, que el matrimonio hubiese sido legalmente posible en el momento de la concepción del infante y por medio de la redacción también de un instrumentum de tales, es decir, para que hubiera una separación clara entre el concubinato anterior y la próxima justae nuptiae. Y por supuesto, dentro de los procedimientos incluidos del matrimonio subsecuente, tenía que darse por no oposición del legitimado. Eso en cuanto a los procedimientos de legitimación, repito. Dentro del matrimonio subsecuente, insisto, la legitimación por subsiguiente matrimonio, es decir, por el posterior matrimonio, fue incorporada al derecho privado romano como medida transitoria por Constantino. Y Anastasio la hizo un procedimiento permanente y normal, el matrimonio subsecuente.
Posteriormente fue abolida por el emperador Justino y puesta en vigor nuevamente a la llegada de Justiniano, que le adicionó ciertas condiciones, que son que el matrimonio hubiese sido legalmente posible en el momento de la concepción del infante, la redacción de un instrumento datale para que hubiera una separación clara entre el concubinato anterior y la próxima iustae nuptiae, y por supuesto la no oposición del legitimado. Eso en cuanto al procedimiento de legitimación conocido como el matrimonio subsecuente. Ahora, el procedimiento de rescripto imperial fue un sistema creado por Justiniano para aquellos casos en que no fuera posible el matrimonio subsiguiente, por razones de muerte, o por razones de ausencia, o de matrimonio de la mujer con un hombre distinto al padre del hijo. Entonces, se requiere el matrimonio posible en el momento de la concepción, ausencia de hijos de otro matrimonio y la no oposición por parte del legitimado. Esto en cuanto, repito, al procedimiento de rescripto imperial, que fue un sistema creado, insisto, por Justiniano para aquellos casos en que no fuese posible el matrimonio subsiguiente, por razones de la muerte, de ausencia o del matrimonio de la mujer con un hombre distinto al padre del hijo. Se requería entonces, o se requiere, el matrimonio posible en el momento de la concepción y la ausencia de hijos de otros matrimonios y no oposición por parte del legitimado. Como tercer procedimiento de legitimación, vamos a tener la oblación de la curia. Según las constituciones de Teodosio II y Valentiniano III, consiste en destinar al hijo, la oblación de la curia consistía en destinar al hijo que se requiere legitimar a las funciones decuriales. Así se aseguraba el reclutamiento de decuriones que garantizaban la recuperación de impuestos. Si era hija, casándose con un decurión. Como condición especial, entonces, era necesario que el pater family diera 25 arpentes de tierra al hijo para que con este patrimonio respondiera su función. La hija debe llevar sus dotes por el valor equivalente a estos mismos 25 arpentes. Eso en cuanto a la oblación de la curia. Recuérdense que estamos hablando de los procedimientos de legitimación. Y como cuarto procedimiento tenemos otras legitimaciones. Independientemente podemos mencionar ciertas hipótesis de legitimación. Cuando se le concede la ciudadanía a un peregrino dándole potestad paterna sobre sus hijos. Cuando una persona se casa creyendo que existe el connubium y de esta unión nace un hijo, un senado consulto permite entonces al padre probar su buena fe en el erroris causa probatio. Y el matrimonio se convierte en una iustae nuptiae formal, teniendo los padres la ciudadanía y el padre la potestad sobre el hijo. Cuando un latino juniano disfrutaba del beneficio de la causae pronatio, poder recoger una herencia o un legado al hacerse ciudadano a partir en los 100 días siguientes de la muerte del testador. Eso en cuanto entonces a los procedimientos de legitimación.
Quedando claro entonces la adopción, la abrogación y la legitimación, pasemos a otro pequeño punto dentro de nuestro programa, que no es otro que la protección de incapaces, la incapacidad de hecho. En el marco de este tema vamos a incluir el origen de la tutela y la curatela, desarrollando por supuesto el concepto de tutela de impúberes, la designación del tutor, la forma, cómo designarlo, el objeto real de la tutela, sus funciones, las funciones del tutor, las obligaciones en la tutela y las garantías del pupilo. Y por supuesto, el fin de la tutela y la tutela en cuanto a las mujeres, la tutela de mujeres. Para desarrollar este tema de protección de incapaces, tenemos que definir qué es una incapacidad de hecho. Para definir entonces una incapacidad de hecho, debemos decir que una persona puede estar provista de plena capacidad jurídica al poseer los tres elementos que constituyen la personalidad jurídica completa, lo que denominamos el status libertatis, el civitatis y el et familiae. Sin embargo, puede no tener posibilidad de hacer valer por sí misma esta persona los derechos que la ley le reconoce. Me parece que ya nosotros estudiamos estas limitaciones, de las cuales son principalmente la edad, el sexo y la alteración de las facultades mentales. Entonces, esto es lo que se conoce como la incapacidad de hecho. Algunas limitaciones que pueda tener una persona que esté perfectamente dentro de lo que se constituyen como una personalidad jurídica completa, pero que tenga algún tipo de limitación a razón de su sexo, su edad o por algún tipo de alteración de sus facultades mentales. Esto se conocería entonces como una incapacidad de hecho. Reconociendo que hay personas que tienen incapacidades, reconociendo esta incapacidad, es allí donde surgen las instituciones de la tutela y la curatela. En el derecho primitivo, la tutela y la curatela fueron potestades organizadas sobre la base normativa de la patria potesta. Es decir, predomina el temor de la pérdida de los bienes, la desconfianza para el incapaz y el interés de quien ejerce o a quien corresponde ejercer estas instituciones. El objeto es impedir que el incapaz, por sus limitaciones, disipe una fortuna que proviene de sus antecesores y debe continuar esta tradición. Por tanto, es un derecho para los herederos presuntos ejercerlas y no una carga. Entonces, repito, surge la tutela y la curatela dentro del derecho primitivo como unas potestades organizadas
¿Sobre la base de qué? Sobre la base normativa de qué? De la patria potestas. Es decir, predomina siempre el temor de la pérdida de los bienes, la desconfianza para el que resultase declarado incapaz y el interés de quien ejerce o a quien le corresponda ejercer estas instituciones. El objeto entonces es impedir que el incapaz, debido o por la causa de sus limitaciones, disipe una fortuna que proviene de sus antecesores. Y debe continuar esta tradición, por tanto, es un derecho para los herederos presuntos ejercerlas y no es una carga. Entonces, la tutela se puede definir como una potestad establecida sobre una persona libre, conferida entonces por el derecho civil, para proteger al que en razón de su edad no pueda defenderse por sí mismo. Esto es lo que podemos comprender o definir como la tutela. Entonces, a esta definición de tutela originaria de Servio Sulpicio, anotada por Justiniano, deberíamos agregarle además a la mujer puber, no solo a la persona por razón de su edad, que debe ser protegida mediante esta figura de la tutela, sino que debería de agregársele entonces a la mujer puber sometida a tutela perpetua. Las personas sometidas a tutela deben ser sui iuris. Aquí radica la diferencia principal con la patria potestad. Además, el tutor no tiene derecho de corrección ni tampoco tiene autoridad sobre la persona física del pupilo, solo tiene injerencia dentro de su patrimonio. Definida entonces la tutela, describamos la tutela de impúberes. La tutela de impúberes era una institución ya definida y fue creada en interés, por supuesto, de la familia a fines más o menos de la República. Cambia su carácter y ya fue destinada a la protección del que estaba sometido y era una verdadera carga para el tutor. Obviamente, el tutor que la ejerce. Repito, la tutela de impúberes era una institución ya definida que fue creada en interés de la familia a fines de la República y cambia su carácter y ya fue destinada a la protección del que estaba sometido y era una verdadera carga para el tutor que la ejerce. La tutela se abre siempre que un acto cualquiera hacia un sui iuris, a un impúber, normalmente es la muerte del pater familias o la emancipación. Entonces, la designación del tutor en un principio fue obra de la ley. Después, con la evolución, se autorizó al pater familias a designar a un tutor en el testamento y más tarde se le reconoció al magistrado toda esta facultad.
Quedamos pendientes entonces para nuestra próxima lección con el desarrollo completo de este tema de la tutela. En nuestra próxima clase vamos a hablar de la designación del tutor, el objeto de la tutela y las funciones del tutor, las obligaciones en la tutela y las garantías, y por supuesto vamos a hablar de la extinción de la tutela como tal.